Continuamos con su programa 90 Segundos, hablando hoy de San Pío de Pietrelcina. Padre, hay una frase que decía, Padre Pío, quiero ser solo un fraile que reza. Y él contextualiza claramente del profundo amor que hay que tenerle a Dios. Cuéntenos sobre esta contextualización que hacía Padre Pío constantemente. Sí, esta frase, digamos, revela lo que Padre Pío pensaba de sí mismo. Hay también otra frase que tal vez completa un poco la idea. Padre Pío decía, soy un misterio a mí mismo. O sea que su vida espiritual, su relación con Dios fue tan extraordinaria que él era un misterio para sí mismo. Tal vez nosotros pensamos que todos estos fenómenos místicos hubieran podido llevar a Padre Pío a una especie de orgullo espiritual. Piensen que el Padre Pío incluso, lo leemos en las cartas, consideraba o pensaba que estas llagas, estos estigmas que él llevaba, fueran un castigo de parte de Dios por su vida, digamos, que según él era una vida de pecado. O sea que el Padre Pío no tuvo nunca esa posibilidad, digamos, de enorgullecerse o sentirse superior a los demás, sino que justamente se consideraba solamente un pobre fraile hermano que ora. Y diría que la vida del Padre Pío, que fue tan compleja por todo lo que sucedió en torno a él, las contradicciones, dificultades que encontró en su camino, justamente esa lucha de aquella visión que él tuvo en Pietrelcina, su vida habría sido una lucha contra un personaje misterioso. Este personaje misterioso, que es el maligno, se manifestó en tantos modos en la vida del Padre Pío, incluso dentro de la iglesia, pero el Padre Pío vivió esa realidad con una paz y una serenidad increíbles. Él vivió siempre su vida todos los días del mismo modo. Sus momentos de oración personal, sus momentos de oración comunitaria, sus momentos de vida comunitaria, su Para él la trabajo oración pastoral. era trascendental. La oración era como el respirar. Él oraba siempre, tenía ese don de poder orar incluso mientras desenvolvía otras actividades. Se dice que Padre Pío y Juan Pablo II fueron muy amigos y que hay muchas anécdotas de esa amistad. ¿Nos puede contar alguna, Padre? Sí, es cierto, el padre Juan Pablo II, bueno, hablamos del cardenal Wojtyła, estuvo en San Giovanni Rotondo cuando era todavía joven sacerdote, ordenado de poco tiempo, estaba en Roma estudiando y tuvo la oportunidad de visitar y de confesarse con el Padre Pío. Luego volvió otra vez como cuando ya era arzobispo de Cracovia, y después, lógicamente, también ya de Papa. Se creó una amistad muy fuerte. Hay muchas anécdotas. Se comenta también que el Padre Pío habría predicho a Juan Pablo II su futuro pontificado. Esto parece que no fuera cierto, al menos el Papa lo ha desmentido en varias ocasiones. Lo cierto es que hay otro episodio muy significativo cuando Juan Pablo II era arzobispo cardenal de Cracovia. Él tenía una amistad muy grande con una familia y en modo particular con la madre de esta familia, que era una mujer muy joven, doctora, que vive aún ahora, se llama Wanda Podlaska, y esta mujer estaba enferma de cáncer, tenía niños pequeños. Juan Pablo II escribió al al Padre Pío pidiéndole que orara por esta joven madre de familia enferma de cáncer, que tenía niños pequeños y que necesitaba de su ayuda. El Padre Pío, según dicen los testimonios que estaban ahí, cuando leyó la carta dijo, a este no le podemos decir que no. Y entonces, de hecho, el cardenal Wojtyła volvió a escribir después de unos meses, agradeciéndole al Padre Pío porque esa señora se había curado, estaba en perfecta salud, y repito, vive a una hora, vive en Cracovia, conozco muy bien, tiene casi 90 años, y se creó entonces esta amistad muy grande. Nosotros conservamos en el archivo del convento las dos cartas del cardenal Wojtyła. Y repito, ya cuando era Papa, en 1987, el Papa visitó la diócesis o la zona que en Italia se llama Capitanata, que comprende la región de Foggia, San Giovanni Rotondo, en Manfredonia. Visitó toda esta diócesis, pero su intención principal en realidad era poder orar junto a la tumba del Padre Pío. Y piensen que en aquel entonces el Padre Pío aún no era
ni siquiera beato, el proceso estaba aún se estaba desenvolviendo, y Juan Pablo II estuvo orando ante la tumba del Padre Pío y pronunció un discurso que, a nuestro entender, sonó casi como una anticipación de la canonización, porque lo presentó como modelo de sacerdote, como modelo de consagrado, como hombre de Dios y hombre de oración. Vuelvo a tocar el tema de oración, Padre Gabriel. Sé que en este país ya los grupos de oración han empezado a construirse y sé que hay millones de grupos de oración en el mundo. Esta hora ya empezó en Costa Rica también, ¿verdad, Padre? Sí, definitivamente los grupos de oración son faros de luz en el camino. Ya Padre Pío, Dios le había revelado que ojalá la fuerza la encontráramos en la oración, y así es. Y en Costa Rica ya existen los grupos de oración. Tenemos conocimiento de que hay en Cartago, en San José, ahora en la provincia de Heredia, a la cual sirvo, ya se ha estructurado, porque todo esto tiene un procedimiento, ¿verdad? No se pueden constituir si no es bajo la aprobación del obispo diocesano. Tienen que ir allá a San Giovanni Rotondo, y también allá tienen que ser debidamente autenticado de que todo está en regla, en orden. Nosotros ya tenemos los certificados para poder hacerlos. En este momento solamente en Heredia pueden ser casi 300 personas las que están formando parte de los grupos de oración, y cada día va creciendo más, ¿verdad? Aquí tengo, y voy a decirlo para antes de irme al corte y para que usted no se vaya, el guante de Padre Pío. Vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar para hablar de estas reliquias que hoy están en Costa Rica. Que el Padre Gabriel y el Padre Carlos nos hablen de estas reliquias. Ya volvemos. Comunión espiritual. Jesús mío, yo creí que fuiste en el Santísimo Sacramento.